Yo ya siento calor verdaderamente. Amigas, divas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén increíble. Y si no lo estaban, pues espero que mínimo este video les esté entreteniendo. Y ahorita estoy con un calor de que mal, por si me ven con mi abaniquito y si me ven de repente la calva toda brillosa, es porque ando sudando verdaderamente y empieza el calor. Ay, no, que pues, si son team calor, no sé qué están haciendo en este video. Váyanse de mi canal, no sé, pero bueno. Eh, Cuestión, hoy tendremos un video bastante inquietante, bastante turbio, como ya habrán visto en el título, y es que tuve la increíble idea de pedirles que manden sus anécdotas paranormales, de terror, turbias. Entonces, eso es lo que vamos a estar leyendo el día de hoy. Y antes de comenzar, porque ya saben que mis intros suelen estar de que bien largotas y así, alguien me llamó la atención. Alguien sí me dijo en el video de cómo no dejar la tesis, de que, ay, tardaste un buen, yo ya estaba de que ya quiero que empiece el video y así, y nomás no lo empezaba. Pido una disculpa, amigas, luego no me para de que el hocico y así. Y, ay, de verdad, maldito calor, si ven moscas o algo así de que pasar por el lente de la cámara, es porque ya es maldita temporada de calor. Y no sé cómo es en sus ranchos o así, pero al menos donde yo vivo, luego es la temporada donde de repente salen así un buen de moscas de la nada. Entonces no apruebo, no autorizo. Y también regresó a la pantalla verde. Así que espero que me haya salido bien usarla y que no se vea de que raro. Pero bueno, ahora sí, también les quiero recordar, ya sé que pinche intro larga, pero también les quiero recordar que hay otra sección en mi canal sobre desgracias amorosas. Por si quieren ir al chisme, ahí se los dejo. Son 6 videos, les dejo la playlist por aquí arriba. Y también pueden mandar sus anécdotas a mi Instagram y todo eso. Ya se los dejé en la descripción y lo vieron en la intro. Entonces, pues ajá, por si quieren mandar sus anécdotas amorosas, también está una sección que pues sí flopeó, pero igual ahí está por si quieren escuchar sueños cochambrosos, también los leí. Y si quieren que reviva eso, pues mándenme sus sueños. Y pues ahora sí, bienvenidos a esta nueva sección que es sobre anécdotas terroríficas. Así que esperemos que no haya algo tan turbio verdaderamente. Así que ahora sí, sin más preámbulos, aquí ya tengo sus anécdotas. Así que si quieren que siga con esto, pues mándenme sus anécdotas a mi Instagram y así. Ahora sí, chamacas, ahora sí, empecemos. Les voy a contar algo, pero no es inventado. O sea, sí suena muy loco, pero yo estuve ahí y no lo volvería a hacer. Hace unos 8 años fui con mis primos a Querétaro, a la casa de uno de ellos. Era una casa vieja, grande, medio aislada, de esas que tienen un silencio raro, como si el sonido se quedara atorado en las paredes. Todo iba bien ese día. Comimos, nos reímos, vimos películas, lo típico. Pero ya la noche, no sé por qué salió el tema de lo paranormal, y uno de mis primos dijo, ¿y si jugamos a la Ouija? No, amigas, no la Ouija. Al principio nos reímos, pero luego alguien dijo que sí tenía una, y ahí empezó todo. Nos sentamos en la sala, apagamos las luces y dejamos solo una lámpara prendida. Éramos 5, todos con las manos en el vaso. Al inicio nadie hablaba en serio, todo eran bromas. Preguntamos cosas tontas y el vaso no se movía, hasta que uno de mis primos dijo medio en broma, ¿hay alguien aquí con nosotros? Y el vaso se movió despacio. Pensamos que alguien lo estaba empujando, típico, pero nadie quería aceptar que lo estaba haciendo. ¿Quién eres?, pregunté yo.
El vaso empezó a moverse otra vez letra por letra. No recuerdo bien el nombre, pero sí recuerdo que no era nadie que conociéramos. En ese momento, el ambiente cambió. Ya no daba risa. Se sentía pesado con una vibra rara, como si el aire estuviera más denso. ¿Dónde estás?, preguntó otro de mis primos. El vaso se fue directo al pasillo. Se me heló el cuerpo y se me erizó la piel. Nadie habló, porque justo detrás de nosotros estaba el pasillo. Y en ese momento escuchamos un golpe seco. Venía de ahí. Quitamos las manos del vaso de golpe y uno de mis primos dijo que ya no siguiéramos, que eso no estaba bien. Pero ya era tarde porque empezamos a escuchar pasos lentos, arrastrados como si alguien caminara sin prisa, pero directo hacia nosotros. Nadie se atrevía a voltear. Yo fui la primera y les juro, no había nadie, pero los pasos seguían hasta que se detuvieron justo en la entrada de la sala. En ese momento, la puerta se movió. La manija bajó sola, despacio, y la puerta se abrió unos centímetros. No había nadie, pero se sentía algo, no sé cómo explicarlo, pero todos lo sentimos, como si alguien estuviera ahí, viéndonos, escuchándonos. Uno de mis primos empezó a rezar bajito y otro se levantó corriendo y cerró la puerta de golpe. Pero cuando la cerró se escucharon 3 golpes desde el otro lado. Eran lentos, pesados, como si respondiera a alguien. Ahí sí entramos en pánico, prendimos todas las luces, movimos el sillón más cercano contra la puerta y nadie quiso separarse. Pero lo peor fue después, cuando todo se quedó en silencio, demasiado silencio. De repente, el vaso que habíamos dejado en la mesa se movió solo. Nadie lo estaba tocando. Se movió despacio hasta caerse de la mesa. Sentía que se me iba a salir el corazón y en ese momento escuché algo en mi oído, un susurro cerca de mi oído. No entendí las palabras, pero era una voz y no era de ninguno de mis primos. Solté un grito porque la verdad yo no podía con el miedo. Nos quedamos despiertos toda la noche. Nadie volvió a hablar del juego. A la mañana siguiente le preguntamos al dueño de la casa si pasaban cosas raras ahí. Desde ese día yo no vuelvo a jugar a la Ouija, y mucho menos en esa casa, porque de verdad siento que algo sí se quedó con nosotros esa noche. Ay, amigas, y empezamos fuerte de que, a ver, luego siento que la Ouija pues sí puede ser como que algo que genera curiosidad prácticamente, porque pues sí es un juego, o sea, lo vende Mattel y así, pero yo sí les diría, amigas, o sea, si van a andar haciendo esas cosas, pues en primera, ¿por qué lo están haciendo? ¿Saben? Y en segunda, traten de estar con alguien que sí les sepa a todo eso, ¿ok? Y siempre todo con respeto, siempre. Tengo entendido que tienes que pedir como que permiso también como para salirte del juego y todas esas cosas. No, no sé, tal vez estoy hablando de la ignorancia, pero creo que todos concordaríamos con que si van a andar haciendo esas cosas, siempre recurran con alguien que sí le sepa y siempre todo con respeto, amigas, porque uno nunca sabe qué puede andar invocando y qué se les puede andar quedando, justo como dijo esta persona. Pero bueno, siguiente anécdota de la velada de hoy. Tú. Les voy a contar una historia. Aquí donde vivo suelen pasar cosas de vez en cuando, en ciertas temporadas. Cabe destacar que vivo en una zona arqueológica. No está abierta al público, está cercada, vallada. Aparentemente no es tan grande, o sea, no es como una zona arqueológica que todos conozcan. No es Teotihuacán ni nada por el estilo, es relativamente pequeña. Sin embargo, pasan cosas. Pasan cosas. Ay, amiga, ¿qué cosas nos estás preparando? Siempre en temporadas cercanas a equinoccios o algo así, días antes se escuchan tambores, soplidos, animales raros dentro de la zona arqueológica. Yo vivo a 2 casas de ahí y desde mi azotea la puedo ver perfectamente. Son ruidos que se han ido normalizando, ¿saben? Incluso si te acuestas en el piso se escucha como si pasara agua por debajo, como con piedras. No lo veo tan extraordinario porque sé que gran parte de México está sobre antiguos lagos, pero aún así son cosas a destacar. De repente, en temporadas específicas se empiezan a oír caballos a llorar, caballos que entran a gran velocidad.
Yo vivo en una zona que se llama La Cerrada, porque justo topa con la entrada de la zona arqueológica, así que es como un callejón. Hay casas en ambos lados y arriba hay una iglesia. Si prestas atención, los caballos se oyen desde la iglesia. Amigas, está empezando a llover. ¡Ay, qué fuerte! Ok, por si de repente escuchan mucho ruido de fondo, o es mi hermana, güey, o está de que ya lloviendo. Ay, ok, empezamos con la ambientación. Antes solo los escuchaba y ya. Pensaba, puede ser algún vecino. Hay un vecino al que le gusta mucho todo el ambiente cowboy, los jaripeos y demás, pero ni siquiera tiene caballos. Aún así, antes creía que tal vez eran de él. Hasta que un día pasó algo. Aquí donde vivimos, el agua cae una vez al mes. ¡Ay! Todos llenan tinacos, cisternas, lo que sea, pero literalmente solo cae una vez al mes y normalmente en la noche. Amiga, no, qué pesadilla. Recuerdo que habían pasado varios días desde la fecha en que debía caer el agua y nada. Entonces, esa vez mi hermana y yo decidimos aprovechar cuando empezó a caer. Eran como las 11:50 de la noche cuando llegaron los primeros chorros, con bastante presión. Nos pusimos a lavar de inmediato. En ese tiempo la lavadora estaba en la parte de abajo de la casa, donde también estaban los tendederos. Era lavadora y secadora, así que ayudaba mucho. Cada quien lavó su ropa, la enjuagamos y se nos fue el tiempo. Dieron las 12, luego las 12:30, y cuando nos dimos cuenta ya eran como las 2 de la mañana. Y entonces se escuchó. Primero algo curioso. Siempre, antes de que se escuchen los caballos, empieza a oler raro. En ese momento yo era más chica, tendría unos 12 o 13 años y no sabía diferenciar bien los olores, pero el ambiente cambiaba. Se quedaba en silencio. Normalmente se oyen grillos, perros, pájaros, incluso de noche hay ruido, pero en ese momento nada, todo completamente callado. Y justo entonces, desde la iglesia, se empezó a escuchar cómo bajaba un caballo corriendo. Esa vez fue uno solo. No nos asomamos, sabíamos que algo no estaba bien, sobre todo por el olor. Recuerdo que alguien dijo, huele como a azufre. Y sí, era ese tipo de olor. ¡Ay! Cuando pasó, nos metimos de inmediato. Yo dije que no iba a terminar de lavar si no estábamos juntas. Luego salimos a ver y no había nada, ni rastro, ni siquiera desechos. Y quien conoce de animales sabe que caballos o vacas suelen dejar algo al pasar. Pero ahí nada, todo limpio, solo el sonido y el olor. Tiempo después, no recuerdo si antes o después de eso, pasó algo con mi papá. Él trabajaba en taxis y solía llegar de madrugada. Un día, como a las 2 de la mañana, lo vinieron a dejar. Desde que llegó dijo que ya olía raro. Lo describía como una mezcla entre azufre, huevo podrido y algo metálico, como hierro oxidado. Entró rápido a la casa y dijo que justo cuando estaban abriendo la puerta, escuchó al caballo y que le bufó en la cara. Dice que lo único que lo salvó fue que estaba completamente oscuro, pero que alcanzó a ver sus ojos rojos. Claro, uno podría pensar que es el reflejo de la luz, como pasa con algunos animales, pero aún así da miedo, genera una sensación muy extraña. Y pues, esa es la historia, o más bien, la historia que sigue pasando aquí. ¡Ay! Amigas, qué fuerte. O sea, ya cuando más de una persona ve y escucha y es como algo realmente está pasando. Eso sí está bien turbio, la verdad está muy turbio. Me recordó algo que pasaba por mi casa también. Hubo un momento, bueno, como contexto, hagan de cuenta que literal está mi casa y como unas 4 o 5 casas para acá, hay de que un barranco, así tal cual de que un fucking barranco, de que no hay nada de civilización por ahí, así. Y yo recuerdo que hubo un tiempo donde dijeron pues lo típico de que luego se escuchaba como que muchos perros ladrando e incluso como si hubiera tipo una persona caminando en tacones, así de que se escuchaba eso y detrás los perros ladrando, como si le estuvieran siguiendo o algo así. Hace tiempo que no escuchamos nada así, pero sí hubo una época donde sí era pues bastante recurrente. E igual recuerdo que en la casa de mi abue, cuando me llegué a quedar ahí, de vez en cuando sí se escuchaba como que caminaban en la azotea. Me recordó mucho a ese tipo. Luego es bastante común, ¿no? Que yo sepa. Pero bueno, vamos con la siguiente anécdota de la velada de hoy.
Uy, esta es otra historia, pero ahora de mi familia, particularmente por parte de mi mamá. Se puede decir que tenemos, y me incluyo, algo, un sexto sentido, una habilidad, un don, no sé, aún no lo descifro del todo. Siento que si intento entenderlo demasiado, termino perdiéndome y se me van las ideas. Entonces voy a contar una serie de historias que llevan a la principal, a la base de todo esto. Todo empieza con mi mamá. Cuando ella era chica, en su pueblo, en la región de Tierra Caliente, jugaba con seres raros. Ay, era como que seres raros. Al principio los veía como niños, pero después los empezó a ver como señores. Bueno, ok. Jugaba con ellos como si nada, andaban juntos, pero poco a poco la iban llevando hacia ciertos lugares, debajo de árboles, hacia cuevas. Cuando intentaban meterla ahí, ella ya no quería, decía que no. No recuerda exactamente qué edad tenía, pero sí sabe que era muy pequeña, menos de 12 años, porque la secundaria la estudió después, ya en la ciudad. Al principio, estos seres jugaban con ella, pero también le enseñaban cosas, monedas muy brillantes. En ese momento ella no sabía qué eran, solo decía que brillaban mucho. Con el tiempo entendió que probablemente era oro. Le daban una moneda y luego le ofrecían más, pero a cambio de que lo siguiera. Sin embargo, cuando intentaban llevársela más lejos, algo no le latía. Aunque era niña, sentía que algo estaba mal. Entonces decía que no, lloraba y ahí era cuando todo cambiaba. Esos niños se transformaban, seguían siendo pequeños, pero con caras viejas, muy feas. Ay, qué miedo. La lastimaban, la arañaban, le jalaban el cabello, le dejaban moretones. Ella vivía cerca de un arroyo. Ok, les acabo de decir que yo un poco así, pero bueno. Su casa estaba por unas canchas y a unos 200 o 300 metros estaba el río. Empezaban jugando en las canchas y terminaban por ese rumbo. Ahí era donde los veía. En un principio, los adultos, por ambición o curiosidad, le decían que lo siguiera, que aceptara el dinero. Pensaban que iba a encontrar algo, no sé, riquezas. Una vez, la vez que más lo siguió, hizo caso. Y fue cuando peor le fue. La jalaron más hacia adentro y después tuvo fiebre por varios días. La llevaron con una señora que curaba, porque en ese tiempo no era tan común acudir a médicos. Era más de ir con parteras o curanderas del pueblo. La señora dijo que se quedó muy marcado, algo que se quedó muy marcado, que la niña tenía algo más, una esencia que podía ver cosas y que debía aprender a usarlo. Incluso dijo que si se la dejaban, ella la podía enseñar. Pero mi abuela dijo que no. No entendía bien a qué se refería. Pensó que prácticamente se la quería llevar a vivir con ella, y mi mamá tampoco quiso, porque todo eso le daba miedo. Con el tiempo, además de eso, mi mamá empezó a tener sueños raros. Soñaba que algo le pasaba a alguien, accidentes, situaciones, y luego sucedían. Pasaron los años, se casó, tuvo 3 hijos. Una de las cosas que más recuerdo, porque yo soy mucho más chica que mis hermanos, fue algo que pasó con mi hermano mayor. Mi mamá le dijo un día que tuviera cuidado con su carro, porque había soñado que se iba a un barranco hacia el río de la ciudad, ese río que antes era limpio y ahora es prácticamente de desechos. Le decía que lo veía ahí, pero no como un choque aparatoso, sino como si el carro estuviera simplemente detenido. También le decía que veía el carro en las noticias. Como siempre, no le hicieron mucho caso, pensaban que era preocupación normal de mamá, más porque mi hermano en ese tiempo tenía problemas con el alcohol. Pero pasó. Mi hermano iba manejando borracho. Recuerda lo que mi mamá le había dicho y alcanza a mover el volante. El carro cae, pero cae parado, como si solo hubiera bajado de nivel. Salió en las noticias locales. Y él cuenta que, en el momento, sintió como si alguien lo abrazara, como si llevara cinturón de seguridad, aunque no lo llevaba. Y aquí eso es común. Casi nadie usa el cinturón de seguridad. No, amigas, usen el cinturón. Tiempo después, uno de los hijos de mi hermano, el más chico, también mostró algo parecido. Siempre fue más sensible, más abierto en ese sentido, y tenía una conexión especial con mi mamá. Digo, tenía, porque mi mamá falleció hace algunos años. Y pues todo eso es parte de lo mismo. Y bueno, aquí va una de las conexiones. Como te decía, el niño también tenía como un sexto sentido. Se dieron cuenta en una ocasión que en la que iban por unas calles muy empinadas era una zona donde se alternaban. Una calle empinada, una planta, otra empinada, otra plana.
leí plantas, perdón, mi dislexia. Y al final había una mucho más inclinada que conectaba con otra calle abajo, siendo la pendiente más larga. Iban tranquilos, con música a todo volumen. De hecho, el niño iba cantando, le ponían las canciones que él quería. En una de esas, llegan al último tramo plano antes de la bajada más fuerte, y justo ahí el niño cambiaba completamente. Empezaba a gritar, a alterarse. Apaga tu música, párate, párate, párate. Alcanzaron a avanzar como un cuarto de cuadra antes de orillarse. Se detienen y empiezan a revisarlo, que si le picó algo, que qué le dolía, que qué tenía, porque venía bien, tranquilo. No pasó ni un minuto. De repente se escucha un ruido muy fuerte, pesado, y un claxon que no dejaba de sonar. Era un camión tipo volteo, sin frenos, bajando a toda velocidad por esa misma calle. Venía completamente descontrolado y chocó y se incendió. En ese momento, el niño solo dijo, ya, pon música, vámonos. Como si nada. Ahí fue cuando empezaron a poner la atención a eso, a lo del niño. Después de eso, siguieron pasando cosas. Mi mamá ya tenía estos sueños raros, pero con el niño empezó a ver como una conexión más directa. Una noche, mi mamá sueña que el niño se está quemando, intenta volver a dormirse y lo mismo, el niño le gritaba, mamá Ney, me estoy quemando, auxilio. Se despertó desesperada, era de madrugada, despierta a mi hermana y le dice que le marca a mi hermano, le marcan, ¿todo bien? Dice mi mamá que revises al niño que se está quemando. No, aquí está al lado dormido. Pero mi mamá insiste, revísalo. Lo revisan y el niño tenía fiebre, una fiebre muy alta. A través del sueño, él estaba pidiendo ayuda. Tiempo después pasó algo parecido, pero al revés. Una noche, en la casa de mi mamá empezó con un sangrado fuerte. Me estaban despertando por eso. Cuando entra una llamada de mi hermano, resulta que el niño lo había despertado diciéndole, márcale a mamá Ney, que está llena de sangre. Mi hermano le marca a mi hermana justo en el momento en que iba a marcarle para decirle que iban camino al hospital porque el sangrado no paraba. Otra vez el niño había visto lo que le estaba pasando. También hubo otro caso. Mi mamá soñó que a uno de los niños se le caía una ventana encima, que un vidrio le caía en la cabeza y le cortaba el cuello, que se le quedaban los picos clavados. Tiempo después, en casa de una tía durante Navidad, pasó. ¡Y! Se le cayó la ventana al niño, pero él mismo decía que escuchaba la voz de mamá Ney diciéndole no te muevas, no te muevas, y no se movió. Eso evitó que se cortara. Tuvieron que cortar los picos del vidrio para poder quitárselos sin lastimarlo más. Así se comunicaban. Mi mamá, por su parte, también tenía sueños más confusos, no siempre eran claros. A veces veía lugares, pero no personas. Otras veces veía personas, pero no reconocía bien el lugar. Algo muy constante era que soñaba velorios antes de que las personas fallecieran. Uno de los primeros fue con su hermano. Decía que soñaba que iba en un pueblo, sentía que era el suyo, pero veía a su papá, aunque ya llevaba años muerto. También decía que veía a alguien parecido a mi hermano, pero diferente, con barba. Algo no cuadraba. Tiempo después, estábamos en unas albercas por el cumpleaños de un sobrino. En ese tiempo casi no había celulares, así que le marcaron a una vecina para avisar que buscaban a mi mamá. Cuando regresamos, le avisaron que su hermano había fallecido en un accidente, y ahí todo hizo sentido. Mi mamá había dicho que en su sueño veía un accidente muy fuerte, que la cara quedaba destrozada, y así fue. Su hermano, en Estados Unidos, se quedó dormido manejando en una carretera larga y recta. Chocó y quedó mal del rostro. Tuvieron que reconstruírselo. Cuando llegaron al pueblo, mi mamá reconoció todo, el lugar, el ambiente, los detalles. Era exactamente lo que había soñado. Y así, poco a poco, todo iba conectando. Uno de los últimos sueños premonitorios que tuvo mi mamá antes de fallecer fue sobre la muerte del hermano de su nuera. Primero soñó algo muy raro, un velorio. Decía que todos estaban como cubiertos de la cara, que no se podía distinguir bien qué era. La gente llegaba pensando que era una persona, pero luego decían que no, que era otra. Mencionaban un nombre y después otro, y todos se quedaban sorprendidos. ¿Cómo? Si es un muchacho, decían. Todo era confuso. Tiempo después, como una semana antes de que pasara, volvió a soñar, pero ahora veía que quien se electrocutaba era el papá de su nuera, y eso no tenía sentido, porque ella llevaba muchos años fallecido. A la semana le marcan a mi cuñada, su nuera. Era enero, como por el día 18. Le avisan que su hermano estaba en el hospital, que se había electrocutado con las pilas del carro.
Mi mamá se quedó extrañada, pero no dijo nada. Para ese punto ya no contaba todos sus sueños como antes, a veces solo se los decía a mi hermana y aún así con reservas. Algo parecido pasó cuando falleció una de sus comadres durante la pandemia. Mi mamá soñó que la caja que estaba dentro de una especie de cápsula decía que todos aseguraban que era su comadre, pero que en realidad no podían verla, que había dudas, que no sabían con certeza si era ella. Y así fue. Durante la pandemia, las cajas eran selladas, envueltas, no se podía ver a la persona, te quedabas con la incertidumbre de si realmente era quien decían. A veces me pregunto si ella, en algún momento, también soñó su propia muerte. Ay, amiga, ya. Lo que sí recuerdo es que 1 o 2 días antes de que la internaran, dijo algo muy claro, y aquí voy a estar toda mi vida dependiendo de esto. Alguien le dijo que no iba a ser así, pero a partir de ahí empezó a decaer, se puso mal y después falleció. En la familia, por parte de mi mamá, esto no era algo aislado. Tenía una tía que sí se dedicaba más directamente a esto, leía las cartas, leía el cigarro, no sé exactamente cómo lo hacía, pero sí lo practicaba. Incluso ella decía que ya sabía cuándo iba a morir. Ay, cuando su hija le preguntó solo respondió, no te voy a decir cuándo, pero sí sé que voy a fallecer después de una de mis hermanas. Y así fue. Ay, ya amiga. Casi al tiempo de que mi mamá falleció, ella también murió. De hecho, en el velorio de mi mamá dijo algo que se quedó muy marcado. Yo estoy aquí, pero dentro de un año ya me habrán velado. Mi hermana me va a llevar. Al año, cuando se hicieron los rezos y la gente volvió a la casa, todos recordaban exactamente dónde había estado sentada, lo que había dicho. Y efectivamente, al año ya la habían velado. Son cosas raras. Y no solo se quedan ahí. Yo también siento que tengo algo, aunque no lo tengo claro. Mis sueños son muy extraños, pero a veces tienen cierta claridad. No siempre, no todo el tiempo, pero así pasa. Por ejemplo, una vez soñé algo muy raro. Estábamos como en una especie de misión buscando a alguien. Éramos 3 personas, todo muy fuera de lo normal. En el sueño veía lugares específicos. Después, en la vida real, estábamos buscando a un niño que estaba con su mamá, pero no en las mejores condiciones. Y el lugar donde lo encontraron era exactamente un lugar que yo ya había visto en ese sueño. No suelo contar estas cosas porque suenan raras y ni siquiera las entiendo del todo, pero hay algo que sí me pasa más seguido. Cuando alguien va a fallecer, yo dejo de verlo. No es que desaparezca como tal, sino que dejo de percibirlo, aunque otras personas sí lo vean, aunque esté presente, yo dejo de encontrarme con esa persona. Pueden pasar 1 o 2 meses así. Es extraño, porque no es como que vea a la gente todos los días, pero con esas personas es diferente. Es como si dejaran de existir en mi entorno. No aparecen en planes, no coincido con ellas, no las veo, no las siento. Es difícil de explicar. Es como si de alguna manera atravesar el duelo antes de que me ocurra, como si dejara de tenerlas en mi vida antes de que realmente se vayan. No sé si me explico, no lo tengo claro, no lo he explorado del todo, pero ahí está. Ay, amiga, qué gran historia, güey, de que no los sueños premonitorios o como se llame eso. Sí me puso un poco la piel de gallina esta historia, amiga, la verdad. Sí, es que no sé, o sea, sí está como turbio. O sea, luego un mortal como nosotros, luego podemos llegar a tener déjà vu o así, pero ya que sueñes algo que realmente se iba a pasar así a lo destino final. Ay, no, y luego cuando dijiste que qué tal que soñó su propia muerte o así. Ay, amigas, ay, ya empezamos turbio. Bueno, pero qué gran historia, qué gran historia. Esperemos que tu mamá esté pues en un lugar mejor, vaya. Y pues quién sabe qué tal que eso, así como dices que le está pasando a más familiares, qué tal que es hasta genético o algo así, en algún momento alguien más lo va a presentar. Ay, qué turbio, güey. Pero bueno, sigamos con la siguiente anécdota de la velada de hoy. Todo empieza en prepa. El edificio donde está es muy viejo, precolonial, así que así que se cuentan muchas historias de fantasmas, pero nunca me tocó ver nada. O eso pensaba, hasta que recordé que un día de mi primera semana en la escuela, mi salón estaba en un segundo piso de un edificio que había sido primaria, pero que hace relativamente poco tiempo le habían dado a la prepa, pero el edificio estaba muy deteriorado.
tanto que había salones en los que no se podía pasar porque estaban en riesgo de derrumbe. Ay, amiga, ¿y cómo podían dar clases ahí? Los cuales estaban cercados para que adolescentes con 2 neuronas encima no pudieran pasar. Pero una vez entre clases, como mi podcast, Ay, qué payasa, amiga. Ay, gracias por arruinar la vibra de este video. Ay, no. Si quieren saber cuál fue la verdadera, por qué terminó entre clases, me dicen. Pero bueno, estaba en el pasillo afuera de mi salón y vi a un hombre en esos salones haciendo lo que parecían reparaciones, así que no me pareció raro, ya que podía estar acondicionado esos salones para su uso. En eso llegó la maestra. En clase salió el tema de los salones cercados y todo lo que ya les conté de por qué no se pueden usar. Entonces a mí se me salió decirle, pero maestra, ya los están recondicionando, ¿no? Porque yo hace rato vi un señor ahí. Entonces la maestra se me queda viendo extrañada y me dice, no creo porque a esos salones nadie puede pasar, porque ya no tienen compostura y con que una sola persona se me cae, se cae todo el piso. Ay, amiga, es bastante común, al menos aquí en México, que luego siempre esté esa anécdota de que en una escuela espantan, siempre, siempre, en todas, sin excepción, incluso en toda, bueno, al menos en mi primaria y no sé si secundaria, pero siempre estaba esto de que, ay, en tal baño espantan, de que en tal baño murió no sé quién y así, es como de que, ay, pues sí, pero ya que veas algo así, sí es como de que, ay, está turbio, ¿no? Está bastante, bastante turbio, pero bueno, sigamos con la siguiente anécdota de la velada de hoy. Una maestra de mi prepa nos contó en primer año sobre las apariciones que había en la escuela, bastantes, ya que es una escuela muy antigua, un hombre en una pared, ataúdes bajo los baños, una niña vestida de blanco y túneles secretos. Pero nos dijo que la única historia que podía corroborar era la que le había pasado a ella un día que se había quedado a calificar exámenes. Nos contó que a eso de las 7 p.m. ella estaba sola en la sala de los maestros con los exámenes de un lado de la mesa y el celular del otro, y que mientras revisaba los exámenes empezó a vibrar su celular como si tuviera notificaciones, pero ella seguía calificando porque quería irse temprano. Ay, a las 7, pero bueno. Pero el celular cada vez más rápido empezaba a vibrar, hasta tal punto que empezó a dar vueltas sobre la mesa y en un momento a levitar lentamente. Dice que en ese momento solo reaccionó a golpear el celular contra la mesa y salir corriendo. Ay, no. O sea, eso de que empiece a vibrar así, ok, está bien que tantos mensajes se tuvieron que haber llegado, pero ya que empieza a levitar, amigas, no. Ay, ya me asusté. Qué bueno que elegí no grabar este video de la noche. Pero bueno, sigamos con la última anécdota de la velada de hoy. Y ya acabando esta, pues ya vemos si les cuento una que me pasó a mí. Pero bueno. Esta anécdota no es mía, le pertenece a mi mamá. A ella casi no le gusta contarla porque dice que la historia es poco creíble para muchas personas, aunque lo que le pasó fue totalmente real. Pero bueno, a partir de ahora contaré la historia en primera persona, desde la perspectiva de mi mamá. Esto sucedió en Tabasco. Mi mamá y mi tía tuvieron la idea de un día de ir a visitar un rancho que estaba sobre una carretera libre. Por ahí había muchos ranchos que estaban enormes. Enfrente de ellos había un penal y también un panteón. Pero justo en una semicurva estaba uno de los ranchos que todos le conocían como el rancho de Don Marcos. Era muy famoso porque todos decían que en ese rancho espantaban. Actualmente hay un hotel ahí. Ay, no el hotel, güey. Curiosamente, el rancho a donde íbamos de visita estaba justo a un lado del rancho de Don Marcos, así que forzosamente debíamos pasar por ahí. Como no estaba lejos de donde vivíamos, nos fuimos caminando. Recuerdo que mi mamá dijo, hay que irnos rápido para no pasar oscuras por el rancho de Don Marcos. Le hicimos caso a mi tía y yo y salimos de inmediato. Ya llevábamos un rato caminando y empezamos a acercarnos al rancho de Don Marcos en la semicurva, cuando de repente notamos que de frente a nosotras venían unas vacas caminando. Eran al menos 10 vacas solas. Si seguíamos caminando, las íbamos a topar de frente. Así que mi mamá nos dijo que nos cambiáramos y cruzáramos la calle, porque luego las vacas podían ser bravas.
Cruzamos la calle rápido y cuando llegamos al otro lado volteamos a ver a las vacas y para nuestra sorpresa no había ni una sola vaca, ninguna vaca. Volteamos, buscamos con la mirada y no había ni un solo rastro de ellas. Pensamos que tal vez se echaron a correr, se echaron o avanzaron o algo, pero no, porque aunque hubieran avanzado rápido o se hubieran echado, todavía se podrían alcanzar a ver. Hasta ese día no le encuentro ninguna explicación coherente a lo que sucedió ese día. Ay, qué miedo, eso, son cosas que no me gustaría vivir, güey, ver vacas fantasma. Bueno, siento que es que no sé. Comenten abajo de qué les daría más miedo, ver un fantasma de un humano o ver de qué cosas así con animales. No sé qué es peor, amigas. No sé qué es peor. O sea, ay, turbio y todo. Pero bueno, yo creo que, ay, Mega, les cuento una anécdota que me pasó a mí, porque está bastante, pues bastante corta, vaya. Entonces, ajá, procedo a contárselas, ya como última anécdota de la velada de hoy. Pero bueno, esto pasó cuando yo estaba, ¿qué? ¿En primaria? Ajá, más o menos, estaba en primaria y como ya les conté hace rato, yo vivía en casa de mi abuelita y hagan de cuenta que pues es una casa de 2 pisos, así a gusto. Y pues bueno, como contexto, esa casa está como medio fuera de lo común, digamos, no sé, hagan de cuenta que está como la sala, luego hay como una especie de patio, que no es patio, es donde están las escaleras, el baño y todo esto, y luego está la cocina. Y pues arriba de estos dos bloques, por así decirlo, están los otros cuartos y otro cuarto acá. Y en toda la parte en medio no es como que haya algo, o sea, solo está el baño y las escaleras para subir a los cuartos y a la azotea. Pues hagan de cuenta que en ese entonces yo me quedé con una tía que en paz descanse. No recuerdo si estaba también mi hermana, pero de mi tía sí estoy seguro. Y mi abue dijo que iba a salir a comprar algo. Póngale que las tortillas, no sé, así de que "Ay, voy a salir a comprar algo para hacer de almorzar". Y pues se salió y nos dejó ahí solos. Y pues luego cuando estábamos solos, yo me iba al cuarto de mi tía, que pues estaba abajo. Hagan de cuenta que está la sala, una pared y está un cuarto. Y luego está una puerta y ahí ya sales al coso este que les digo. Y yo estaba en ese cuarto junto con mi tía. Y pues ahí estábamos de que bien a gusto, no sé si estábamos hablando, jugando, no me acuerdo, pero estábamos hablando. Y de repente mi tía salió al baño y pues me dijo de que, pues voy al baño. Y yo me quedé en su cuarto y yo estaba de que, a gusto y todo. Y pues salió y hagan de cuenta que pues está el cuarto, la pared para salir a este como mini patio y luego está el baño. Y pues salió, dio la vuelta, fue al baño y de repente, no sé si fue cuando salió o algo, escuché que me gritó, pero así de que bien intenso y yo de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, yo de verdad me asusté porque así me gritó muy fuerte. Y ella tenía Down, y entonces me decía José en lugar de José, que pues es mi nombre real. Entonces pues me gritó así, José. Y yo, ok, y pues me asusté, yo salí a ver como qué pedo. O sea, yo dije de que, ay, se cayó, no sé, algo. Y salí y hagan de cuenta, nunca voy a olvidar eso, güey, porque estaba así como de que estaba paralizada y no se podía mover por el miedo. Y estaba viendo justo arriba del baño, que es donde siguen las escaleras para la azotea y donde acaban las primeras escaleras. O sea, ese techo es como una especie de descanso. Y ahí pues ya está la puerta a los otros cuartos. Güey, mi tía estaba de que así, de que tiesa viendo eso. Y yo fue lo primero que vi. Y yo de, ¿qué pasó? ¿Por qué gritas? Y yo me acuerdo que solo señaló, o sea, de que le hizo así. Y señaló pues ese descanso. Y yo volteé a ver así como, ¿qué pasó? Güey, ahí justo en donde está la puerta, está el descanso. Acaban las escaleras, empiezan las otras, está la puerta y hay una pared. En esa esquina, güey,
En esa esquina les juro que vi a una mujer vestida de negro, güey, y estaba recargada así. A ver, hagan de cuenta en esta esquina, pero así. Y se nos quedaba viendo fijamente. Y pues sí nos sacó un pedote. O sea, yo me acuerdo que de verdad sí fue un pedote. Y lo primero que pensé fue decirle, pues hay que meternos. Y nos metimos así de que corriendo y la señora seguía ahí. Y yo me acuerdo que estaba toda de negro, toda. O sea, hagan de cuenta que era como una sombra con ojos, no sé. Y yo recuerdo que ni siquiera se le veían como que los pies, o sea, estaba prácticamente levitando, no sé. Y estaba pues así mega recargada y pues sí nos asustamos y nos metimos a su cuarto, le cerramos así la puerta totalmente, no supimos como qué pedo. La verdad, por como la vi, sí pensé en su momento que había sido como una aparición o algo así, pero luego pensé como de que no manches, imagínate que alguien se haya metido a la casa, de que por la azotea o yo qué sé. Entonces sí nos quedamos en el cuarto asustados y hagan de cuenta que ese cuarto tenía una ventana que daba justo a las escaleras. Entonces estábamos más asustados, o al menos yo estaba más, porque yo veía esa ventana y yo no sabía si esa mujer se iba a bajar y iba a ir como que por nosotros, ¿saben? Entonces no queríamos ver nada de cristales ni nada que nos dejara ver el otro lado. Y pues estábamos así de que, y ya me acuerdo que después de que unos 5 minutos de eso, no sé, llegó mi abuelita. Y pues sí, lo primero que le dijimos fue que habíamos visto eso. Bueno, creo que yo se lo conté y creo que mi tía también le dijo como de que mamá, de que vimos de que algo turbio, no sé. Y mi abuelita, bien valiente mi abuelita. O sea, mi abuelita siento que sí pensó como que alguien se había metido a la casa y lo primero que hizo fue ir a revisar. O sea, mi abuelita llegó de que con las tortillas, no sé, como que las dejó en la sala y se fue a revisar. O sea, recuerdo que subió y revisó en los cuartos, se fue hasta la azotea y todo. No había nada, nada, amigas, no había nada, no había rastro de ninguna mujer de negro, no había nada. O sea, sí bajó mi abuelita y sí se quedó como de, ¿qué les pasa, güey? No hay nada. Y nosotros de que te juro que vimos a una mujer de negro ahí viéndonos. Y ya, creo que eso es como que lo más turbio que me ha llegado a pasar. Y pues ya, esas serían todas las anécdotas por el video de hoy, amigas. ¿Qué opinan? ¿Les gusta este tipo de videos o qué? ¿O prefieren que solo siga con desgracias amorosas y ya no vuelva a tocar nada más de esto? ¿O qué? Pero si quieren que haya más partes de leyendo anécdotas de terror, anécdotas terroríficas, mándenme todas sus anécdotas a mi Instagram y pues díganle a sus conocidos que tengan anécdotas así terroríficas o de amor o lo que sea para pues que no me las manden y pues ya aquí las leemos y así y vemos qué procede. Dejen también en los comentarios qué opinan de estas anécdotas. ¿Se asustaron? ¿No se asustaron? ¿Les creen a estas personas? ¿No les creen? Todo con respeto, amigas, porque uno nunca sabe con qué se está metiendo. Pero bueno, ahora sí, muchas gracias por haberme acompañado en un video más y pues espero no volver a abandonar este canal, güey. Entonces, dejen ideas de contenido, no sé. Y pues ya, eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias, se cuidan y toman agüita.